noticia surge desde el Reino Unido, tiene amplio eco en Argentina y también en Chile. Reportes de hallazgos de petróleo en territorio antártico de parte de Rusia. Vamos a conversar respecto a los antecedentes en torno a estos hallazgos o a cómo es posible plantear estos hallazgos en un territorio que solo está abierto a la exploración científica. El doctor Elí Pulán es director del Instituto Milenio Base, el Milenio Biodiversidad de Ecosistemas Antárticos y Subantárticos. Es explorador antártico, es buzo también y está con nosotros en Cooperativa. ¿Cómo está Elí Pulán? Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Me imagino que quienes reciben con más alarma esta noticia respecto a estos hallazgos de petróleo deben ser quienes trabajan como usted dentro de la comunidad científica y de investigación en la Antártica. ¿Tenían algunos antecedentes respecto a estas eventuales hallazgos o es una información que los sorprende también como buena parte de la opinión pública durante las últimas horas? Bueno, sorpresa entre comillas, porque la frontera, vamos a decir, entre investigación científica en geología y prospección minera es muy delgada, y uno puede hacer uno con el otro, y la investigación científica también se puede destinar a evaluar el tipo de suelo que hay bajo el mar, con reflexión sísmica, evaluar la naturaleza del suelo obviamente se puede descubrir así alguna reserva de petróleo. Entonces, yo diría que ya se sabe desde décadas que se están realizando, por lo menos por parte de Rusia, algunos estudios de ese tipo dentro del campo de la geología. Lo nuevo, diría, es que ahora se traduce por una información de una evaluación de reservas que obviamente da un tono muy distinto a la investigación de reservas enormes de gas y de petróleo en el mar de Weddell, y lo difunde finalmente una agencia geológica rusa, Rosgeo, que especializa en prospección minera. Entonces obviamente prende la alarma de saber qué tan científicas son ese estudio y qué tanto se están evaluando posible reserva de gas y de petróleo para una posible futura explotación, ¿no? Ya, usted dice, pero no es una sorpresa total porque me imagino que la sospecha siempre está y tal como usted plantea, es muy delgada la línea entre la investigación científica por propósitos puramente de conocimiento y la prospección minera derechamente, que apunta a identificar dónde hay yacimientos, qué ley tienen esos yacimientos y sobre todo lo que usted dice que me parece que cambia el tono de la conversación es que estos hallazgos sean informados ya en características de reservas derechamente de petróleo y por la Rosgeo, que es este holding para la exploración geológica rusa. Ahora, sabiendo que hace décadas se hace este tipo de estudios y sabiendo que además la Antártica es un territorio reservado para la exploración científica, ¿cómo se supervisa aquello? ¿Se basa en la buena fe de quienes recorren la Antártica, que pueden ser barcos científicos de distintas banderas? ¿Es algo que no se puede monitorear, que no se puede controlar? Básicamente sí. Los países que adhieren al Tratado Antártico es totalmente voluntario. Y finalmente, una vez adherido al tratado, uno se compromete, y Rusia ha repetidamente dicho que toda su investigación eran a propósito solamente científico. En ese caso no han violado, entre comillas, el tratado en el sentido de afirmar que estaban haciendo algún tipo de prospección, que están pensando en posible explotación en el futuro, aunque obviamente se está sospechando ese propósito. Pero lo importante es saber que los países adhieren voluntariamente al tratado, pero también pueden salir cuando lo desean, y entonces ya no está regido por esas limitaciones. Es realmente algo bastante frágil ese acuerdo internacional en torno a la no explotación minera de los recursos. Entonces, claramente
en el contexto geopolítico actual, además, obviamente, donde hay tantas tensiones entre los países del bloque occidental y Rusia, donde también la actividad de China aumenta en Antártica, donde India también muestra interés en investigación científica, en presencia en la Antártica. Obviamente se prende un poco esa alarma y esa inquietud. Y eso también es importante de saber que en algunos pocos días hay la reunión internacional del Tratado Antártico que se va a realizar en India. Entonces, que esa información salga a pocos días del tratado también lo podemos ver como una suerte de operación política para la discusión que va a haber allá entre los distintos países que son parte del tratado. Eso es bien interesante porque ustedes desde la comunidad que trabaja en Antártica entonces pueden empezar a leer más entre líneas la información. Usted dice aquí el diferencial es que lo anuncia Rosgeo, pero también hay alguna cuestión estratégica en términos de divulgarlo justo cuando se vuelve a conversar respecto al tratado. Ahora usted dice el tratado es único, pero también es frágil. Y Antártica en realidad ha sido un continente dedicado a la investigación científica, un continente para la paz, ¿no es cierto? Prácticamente sin banderas, pero en acuerdos que parecen cada vez más frágiles considerando el mundo que estamos viviendo hoy, o por ejemplo poniéndolo en contraste con la urgente necesidad todavía que existe de energía y las tremendas riquezas que promete el petróleo hoy en el mundo. ¿Es una fragilidad crítica la que enfrenta Antártica? ¿Cuánto tiempo cree usted que efectivamente Antártica se mantenga como la hemos conocido desde los años 60, digamos, hasta ahora, en términos de lo que acuerdan y concuerdan las naciones? Claro, es muy difícil de predecir si se va a mantener, pero es claro que a medida que los recursos se van haciendo más escasos, que los precios de energía suben, nuevas reservas y de esa amplitud son muy atractivas por parte obviamente de muchos países que están viendo la Antártica. Es conocido, se sabe, se sospecha que hay una cantidad de recursos en ese continente, en los mares que lo rodean, que son muy importantes. Y obviamente eso fragiliza aún más ese tratado, ese consenso que existe en mantener Antártica fuera de la actividad extractiva. También hemos visto un poco eso pasar con el tema de la pesquería. Hace años ya que la creación de nueva área marina protegida en la Antártica se ha detenido. También por el veto de algunos países que no quiere comprometer a futura posible pesquería importante que estarían en esa zona. El recurso también pesquero es algo muy importante en un contexto geopolítico. Aquí está también Rusia y China, que realmente tienen interés importante en ese tipo de recursos. Y en su opinión, ¿cómo sería una Antártica donde imaginemos que se da el vamos a la explotación minera, donde se empieza a sacar petróleo, donde los países empiezan a exigir que se reconozcan los derechos territoriales que reclaman ya de manera más estricta, más rígida? ¿Cómo imaginas Antártica? No lo quiero imaginar. Yo la Antártica que conozco es el donde estamos muchos países en base científica, donde son ejemplos de colaboración, de fraternidad, de ayuda entre países para realizar la investigación. Y obviamente sería como una pesadilla imaginar que todo eso se derrumba y que todos los países vayan a buscar sus propios intereses, con además el tema de la disputa territorial, que siempre ha sido es clave en desencadenar conflicto en el pasado. Entonces obviamente
es el escenario que nadie quiere. Esa reunión de India, obviamente se va a probablemente tocar el tema. Esperamos que Rusia reafirme su compromiso con el tratado y explicando que son principalmente investigación científica y sin fin de explotación futura, pero obviamente eso es la parte diplomacia, pero sabemos que esas reservas existen y son muy atractivas y que siempre van fragilizando ese compromiso, ese consenso en dejar ese continente destinado a la investigación científica en la paz. Es el último continente, la última zona del mundo donde podemos todavía hablar de algo prístino, aunque ya no lo es, porque ya el microplástico llegó, la contaminación atmosférica, aquí no podemos detener, obviamente esa circulación planetaria, sea oceánica o atmosférica, pero comparado obviamente a todos los otros continentes, es todavía una zona que ha sido conservada y mantenido un estado bastante prístino. Y sería, usted dice, una pesadilla que esto cambiara, que fuera un lugar de disputas territoriales intensas, que fuera un lugar de explotaciones económicas. Elipolan, ¿es el momento más delicado para Antártica? Porque además se está enfrentando todas las consecuencias del cambio climático que se viven además en Antártica de la manera más marcada también, ¿no? Yo lo sé, si el momento más crítico, hay obviamente se siente que hay algunas tensiones, pero yo diría que todavía el tratado existe, funciona, el momento, yo diría, quizás clave sería si algunos países deciden de salir del Tratado Antártico, porque eso significaría que ya han decidido de tomar otra vía, probablemente la vía de explotación comercial, y obviamente ahí los otros países que no tienen no tienen la capacidad de tomar ninguna medida directamente, no hay policía antártica, sería quizás medida económica, etcétera, pero obviamente sería un momento crucial. Entonces esperamos ver, aquí vamos a tener representante de Chile que va a participar en esa reunión, esperamos después tener alguna información de cómo fueron los debates, como si la tensión más bien bajó, o si vamos a subir un poco ese nivel de preocupación, y esa reunión va a ocurrir hacia fin de mayo, así que esperamos tener noticias luego de cómo ocurrieron esa discusión. También tenemos en agosto el gran Congreso Científico Mundial de Antártico en Chile, en Pucón y en Punta Arenas. También ahí vamos, obviamente, los temas políticos, aunque sean científicos, ya que la ciencia es la primera actividad, van a ser muy importante poder encontrarnos con científicos de todo el mundo, de todas las disciplinas, para discutir del futuro de Antártica y del futuro de la ciencia en Antártica y de la cooperación. Así es, este es el encuentro más grande de la ciencia polar mundial, va a tener lugar en Chile, en Pucón, este 2024, así que es un momento bien expectante, ya no solo para hablar de la ciencia, sino que también de estas amenazas en momentos complicados para Antártica. Usted dice que es la última zona del mundo donde todavía podemos hablar de algo prístino, es una zona amenazada, llegan allí distintas cuestiones como microplásticos o incluso preocupación por el virus, ¿no es cierto?, aviar que puede llegar a Antártica. Claro. No es un lugar impoluto, pero es todavía, comparado con el resto de los continentes, es un lugar prístino. Elipola, muchísimas gracias por la conversación en Cooperativa y siempre por la información respecto al territorio antártico que usted nos entrega. Gracias a usted, hasta luego. Hasta luego. Elipola, director del Instituto Milenio Base, hablando en Cooperativa respecto a este reporte de reservas de petróleo en la Antártica.